Buenos días a todos, a todas. Un gusto tenerlos acá en Buenos Aires, a los que no son de Buenos Aires, y que estemos aquí también para discutir estos temas tan importantes que nos convocan a todos. A ver, me han pedido conversar con ustedes sobre la situación educativa, las perspectivas de la situación educativa en América Latina, desde un enfoque que no es específicamente vinculado a lo que ustedes hacen todos los días, que es la enseñanza, el aprendizaje. Sobre eso han tenido seguramente otras charlas, otras conferencias, sino más bien desde una perspectiva un poco más global, pero que a veces tener esa perspectiva global permite entender mucho de los problemas que pasan cotidianamente en las escuelas. Y para decirlo en pocas palabras, yo creo que estamos atravesando un momento muy particular. Si ustedes piensan, seguramente, bueno, algunos de ustedes son muy jóvenes, otros no somos tanto, pero la historia de la educación en América Latina en los últimos, por lo menos en los últimos 50 años, ha sido la historia de las reformas educativas. Venimos queriendo cambiar el sistema educativo en forma permanente. Y sin embargo, todos tenemos la sensación, así, en términos globales, de que nada cambia, que seguimos con los mismos problemas de fracaso escolar, repetición, bajos resultados, fuerte determinismo social de los resultados de aprendizaje. Ustedes miran los resultados de las pruebas, tanto las nacionales como las internacionales, los países que participan en PISA, y los que no participan en PISA tienen pruebas propias de sus propios países, muestran que al final la variable que mejor explica los resultados de aprendizaje de nuestros chicos son las condiciones materiales de vida de las familias. Entonces, estamos en un momento en el que debemos un poco reflexionar sobre qué queremos. Y en los últimos años, por lo menos la década de los 90 para acá, entramos en una fase en la cual empezamos a discutir procedimientos y transformamos los procedimientos en fines. Entonces nos pasamos discutiendo si había que descentralizar o no había que descentralizar, si había que evaluar o no había que evaluar, más autonomía, menos autonomía, todos mecanismos de administración escolar. Y de alguna manera hicimos una cosa como que transformamos los medios en fines. Había que descentralizar. ¿Y cuál era la finalidad de descentralizar? La descentralización es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Evaluar, medir, no son fines en sí mismos. Son procedimientos para algo. Pero perdimos de vista ese para qué. Hay un déficit de sentido que no afecta solo a la educación, creo que es un fenómeno más general de la sociedad, de la cultura contemporánea. Hay un antropólogo, Richard Sennett, que estudia estos fenómenos de la cultura del nuevo capitalismo, y dice una cosa muy interesante para nosotros, para los educadores. Él dice que estamos viviendo en una sociedad con una cultura que tiene un vínculo con el tiempo muy particular. Porque por un lado, rompemos con el pasado. Todo es nuevo hoy. Tenemos nuevos paradigmas, ¿no? Nuevas tecnologías, nuevos patrones culturales. El pasado, uno dice, ¿el pasado qué es? Es obsoleto. La idea de obsolescencia, y además la obsolescencia cada vez más rápida. ¿No? Nos dan aparatos que cada vez más rápidamente ya son viejos y aparecen otros nuevos. Entonces rompemos con el pasado. Pero el futuro, te dicen, bueno, ¿qué es el futuro? Y el futuro aparece vinculado a incertidumbre, incluso a riesgo, a peligro. La idea de catástrofe está en todos los análisis de futuro. Catástrofe ambiental, crisis económica. Claro, entonces, en una cultura que rompe con el pasado y tiene un futuro incierto, hay una muy fuerte tendencia a concentrar todo en el presente. Todo aquí y ahora, todo ya.
Todos queremos satisfacciones inmediatas. Todos queremos ser jóvenes. Nadie quiere ser adulto. Y esto a los educadores nos deja bastante huérfanos, porque nosotros se supone que tenemos la función de transmitir el patrimonio cultural y de preparar para un determinado futuro. Si nos dicen que el patrimonio cultural es obsoleto y el futuro es incierto, nos quedamos en una situación cultural muy crítica, sin funciones. Y esto es lo que explica esta crisis de sentido, esta idea de que en el fondo no sabemos muy bien, no nosotros, la sociedad no sabe muy bien para qué. ¿Qué queremos dejarle a nuestros hijos o a nuestros nietos? Entonces, hoy en América Latina, también en el mundo, pero en América Latina, primera pregunta es esta: ¿para qué? ¿Qué sociedad queremos construir? Y ahí la respuesta a esa pregunta no es una respuesta técnica, no es una respuesta científica, es una respuesta ética, política en el sentido más general de la palabra. Entonces yo quiero dar este punto de partida porque según la respuesta que uno dé a esta primera pregunta, todo lo demás toma un sentido, toma otro. Y esto no es una posición solo personal, una posición compartida y toda una gran corriente en la sociedad actual que apuesta por la idea de decir queremos construir sociedades más justas, que la justicia es el concepto, la idea que orienta o que debería orientar nuestras acciones. Si ustedes miran en la historia, la primera gran idea de la educación fue la de construir la nación. Nuestros sistemas educativos nacieron asociados a la construcción del Estado Nacional, por encima de los particularismos religiosos, étnicos, lingüísticos. Fin del siglo XIX, buena parte de la primera parte del siglo XX, la escuela obligatoria, por eso obligatoria, nació vinculada a la construcción de los estados nacionales. Después vino Segunda Guerra Mundial, y ahí de que la educación tenía una gran función económica. Entonces nos dijeron, la educación forma recursos humanos para el desarrollo económico, y con ese discurso tuvimos toda la educación de los años 60, 70, 80. Después vino, los últimos años del siglo pasado, la idea de que en realidad la educación lo que tiene que hacer es satisfacer demandas de los clientes. Y ahí vino esta idea del mercado. Somos competidores, hay que satisfacer demandas. Ciudadano, recurso humano, cliente. Hoy y de aquí en adelante lo que tenemos o lo que debemos es formar ciudadanos para construir una sociedad más justa. ¿Y por qué esto? Porque América Latina es la región más injusta del mundo. Es la región donde hay mayor concentración de la riqueza en pocas manos, donde la distribución de la riqueza es la más desigual. No somos países pobres, somos países desiguales, que no es lo mismo. Y si no logramos crear mayores niveles de justicia, ninguno de los otros problemas se va a resolver, ni siquiera el educativo. Por lo que vemos con los resultados educativos, por más esfuerzos individualmente que se hagan, institucionalmente, parcialmente, pero a nivel social, macro social, los resultados educativos siguen dependiendo de las condiciones materiales de vida de las familias. Y si tenemos sectores importantes de nuestra población viviendo en condiciones de pobreza y de exclusión, vamos a seguir teniendo una educación desigual e injusta. Y esto afecta no solo a los de abajo, no solo a los que se quedan afuera, a los que tienen malos resultados, también a los de arriba, también a las élites, porque nadie puede vivir en una sociedad en la cual tiene el 20-30% de la población excluida. Cada vez es más difícil, porque esos que se quedan afuera no son pasivos. Violencia, inseguridad, ingobernabilidad, enfermedades, todos estos fenómenos son producto de esa situación. Y lo importante para nosotros es que
en esta sociedad, en este capitalismo, no hay ninguna posibilidad de inclusión social si no se está educado. La educación es la clave de la inclusión social y de la justicia. En el pasado había formas de incluirse, de conseguir trabajo, de desempeñarse en la comunidad, incluso como ciudadano, sin estar muy educado. Hoy no. Y en el futuro mucho menos. Entonces, por eso es que la educación aparece como la clave, como la variable fundamental en la construcción de sociedades más justas. Por eso digo, esto no es una posición técnica, es una posición ética. Ahora, si uno acepta esto, entonces ya puede empezar a discutir ¿qué? Educación. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuál es la agenda educativa que favorece, que tiene más impacto, más fertilidad para la construcción de estos niveles de justicia que estamos reclamando? Entonces yo quiero hacer aquí referencia a 5 o 6 puntos y después para que podamos conversar entre todos y que podamos intercambiar opiniones, ideas y evidencias. Miren, el primer punto es el que tiene que ver con la educación en los primeros años de vida. Toda la experiencia internacional, y esto los educadores lo saben muy bien desde hace mucho tiempo, el desarrollo cognitivo, emocional, básico de las personas se forma en los primeros años de vida, antes de que entren a la escuela. Si ustedes miran los datos, ¿por qué a los países nórdicos, el caso de Finlandia, que aparece siempre en los primeros puestos en las pruebas de PISA, por qué les va tan bien? No comparado con nosotros, porque tienen otro nivel de desarrollo, pero comparado con Francia, con Alemania, con Inglaterra, con países desarrollados. ¿Por qué esa diferencia entre Finlandia, los países nórdicos y el resto de los países desarrollados? Bueno, cuando se estudia este problema, los investigadores constatan que la gran explicación es por lo que hacen antes de que entren a la escuela, porque lo que hacen después es más o menos en todos lados lo mismo. Pero en esos países, como tienen políticas muy fuertes de protección a los primeros años de vida, una madre tiene su hijo y durante el primer año tiene licencia en su trabajo y cuida a su hijo, y a partir del primer año todos entran a instituciones de socialización, preescolares, guarderías, que son mucho más iguales que las familias. Entonces, cuando llegan a la escuela, todos están ya con niveles de aprestamiento y de preparación muy buenos y muy homogéneos. Por eso es que después tienen muy buenos resultados para todos, no son tan desiguales. Esos primeros años de vida son fundamentales. En nuestros países de América Latina, este es el nivel donde hay mayor desigualdad, porque los sectores medios, los sectores altos ya diseñaron su propia estrategia educativa, todos ellos tienen guarderías, jardines, etcétera, las que envían a sus hijos, a sus hijas, acompañando el proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Pero en los sectores más pobres hay mucha carencia, mucha desigualdad. Muchas veces los chicos se quedan solos, nace un hermanito, entonces tiene que abandonar la escuela, la hermana mayor o el hermano mayor se queda a cuidar al nuevo, o están solos, porque los adultos trabajan, no hay adultos significativos, en fin, podemos discutir esto mucho, pero ahí hay una primera línea de acción fundamental que impacta mucho en lo que va a pasar después, porque todos sabemos que chicos que han pasado por una buena etapa de aprestamiento en los primeros años de vida tienen después trayectorias escolares mucho más exitosas. Segundo factor, digo, no estoy diciendo esto en orden de importancia, pero el segundo factor son los maestros. Nadie tiene en el mundo una educación de mejor calidad que la calidad de sus maestros y sus profesores. La variable clave para explicar el éxito o el fracaso educativo son los docentes. Nosotros podemos tener políticas educativas que mejoren todos los insumos del aprendizaje. Y tenemos países que muestran esto claramente.